Sean bienvenidos a este video. En esta ocasión les vamos a explicar la evolución del pensamiento económico. Le vamos a explicar cómo ha evolucionado el pensamiento económico desde la sociedad tribal hasta la sociedad mercantilista. Por lo tanto, tenemos que pasar por las siguientes sociedades: sociedad tribal, la sociedad hebrea, por los griegos, por los romanos. Pasaremos también por la edad medieval y el poder de la iglesia en esta edad, y finalmente hablaremos de la sociedad mercantilista. Sin más preámbulos, comencemos con la sociedad tribal. Los sapiens dominamos al mundo, no debido a que seamos muy sabios, sino a que somos los únicos animales capaces de cooperar de manera flexible y en gran número. Yuval Noah Harari. En las primeras comunidades humanas, las tribus, la economía no era más que una supervivencia colectiva. Cazar, recolectar, construir refugios, todo se hacía por y para el bien común. No existía propiedad privada, ni dinero. La tierra y los frutos eran de todos, porque no podían saber si en esa zona donde se iban a trasladar podría tener lo suficiente para que todos pudieran sustentarse. No existía el excedente, porque todo lo que recolectaban y cazaban se consumía, para mantener el bienestar de la tribu. Aunque no hubo autores ni teorías, estas sociedades dejaron una herencia profunda que fue la cooperación y la organización comunitaria. Como destaca Eric Roll en el libro Historia de las Doctrinas Económicas, aún no era necesario teorizar sobre la economía, porque todos sabían de forma intuitiva cómo funcionaba: producir lo justo, compartir y proteger el grupo. Ahora que ya vimos la sociedad tribal, ahora vamos a pasar a la sociedad hebrea. Pero para poder hablar de la sociedad hebrea, tenemos que hablar de la aparición del excedente. ¿Y cómo aparece el excedente? Con la aparición de la agricultura. Y es así como los seres humanos pasan a ser nómadas a ser sedentarios. Y vemos la primera forma de organización de una sociedad. Y aparece también lo que es la propiedad privada. Lo que también aquí es importante en esta sociedad hebrea es la aparición de la religión. Y para ello vamos a leer rápidamente Eclesiastés capítulo 5 versículo 10, que dice lo siguiente. Dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la riqueza no sacará fruto. También eso es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumenta también quienes lo consumen. ¿Qué beneficio pues tendrá su dueño aparte de verlos con sus propios ojos? Acá lo que nos trata de decir este libro de Eclesiastés de la Santa Biblia es que la riqueza no trae nada bueno. La riqueza nos aleja de Dios. Entonces, en la antigua sociedad hebrea, la economía no estaba separada de la religión. Entonces dice, hablamos de la prohibición de la usura, de la reducción de tierras cada 50 años en el año del jubileo. Hablamos de la protección a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Pero aquí hay que hablar algo realmente importante, y es la actividad comercial. Los profetas fallaron porque no pudieron hacer realmente un cambio en la organización social. ¿Por qué? Porque la sociedad se empezó a organizar no en base de su religión, sino se empezó a organizar de acuerdo a su actividad comercial. Ahora nos toca hablar de la Grecia clásica, que para muchos es el nacimiento del pensamiento económico. Con Grecia llega un salto, el cual es el análisis, entiendas de las comillas, racional de la sociedad. Aquí nacen las primeras ideas económicas, formuladas por filósofos. En su contexto, la Grecia clásica, tenemos que entender que era una época donde se dio un boom al comercio con las demás naciones. Y también se acentuó la división del trabajo. Ahora, ¿esto por qué? Porque empezó a expandirse el comercio marítimo entre las sociedades de ese tiempo, mayormente las sociedades que estaban ubicadas en el Mediterráneo. En este contexto apareció Platón, discípulo de Sócrates, el cual no estaba muy de acuerdo con el poder que habían adquirido dichos comerciantes, que se la pasaban obteniendo riquezas y con ellas influyendo sobre la aristocracia de su momento. Como dice en su tratado, en el octavo libro, o el libro octavo, en su primer párrafo, dice exactamente: es pues cosa reconocida por nosotros y querido Glaucón, que en un estado bien constituido todo debe ser común: mujeres,
hijos, educación, ejercicios propios de la paz y de la guerra, y que deben designarse por jefes del mismo a hombres consumados en la filosofía y en la ciencia militar. Ahora, más específicamente, en resumiendo su tratado, La República, él expresó su inconformidad con esa acumulación de poder o riqueza, que para él era lo mismo, de dichos comerciantes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estaba en contra? Porque él pensaba que dicho poder era simplemente hecho a base de una avaricia desmedida, y que si ellos obtenían poder y no iban a gobernar para el bien común, sino pensando en llenarse sus bolsillos de oro y de riquezas. Ahora, ¿pero por qué estaba tan en contra Platón de esta forma de obtener poder? Al fin y al cabo, es una de tantas otras. Pues, porque Platón era un aristócrata. Eran aquellos que gobernaban Grecia en su momento. Para Platón, en una sociedad ideal solo deberían existir tres clases sociales diferenciadas, que serían los gobernantes, los guerreros y los productores. Los primeros vivirían sin propiedades para evitar la corrupción, para evitar que alguien pudiera ofrecerles algo que lo hiciera preferir o interferir sobre ciertos procesos. Y en teoría, porque así defenderían el bien común por encima del bien personal. Este ideal inspiró a muchas utopías posteriores. Ahora, para Aristóteles, esto no era así del todo. Aristóteles, él no era un aristócrata, pero era Aristóteles. Como muchos ya sabemos, era uno de los discípulos de Platón, uno de los tantos. Aristóteles es considerado el primer economista, o al menos es el primero del que se tenga constancia que determinó ciertos aspectos en el campo de la economía. También fue uno de el primero en plantearse el análisis del cambio y definir una teoría monetaria. Para Aristóteles, la economía era la ciencia del abastecimiento, que era el arte de la adquisición, que es un acuerdo en una transacción natural. Dígase natural como toda transacción hecha para satisfacer las necesidades de un individuo. También diferenció dos tipos de cambio, que es el valor de uso, dígase el valor que tiene un objeto para satisfacer las necesidades de su propietario, y el valor de cambio, que es el valor que tiene un objeto que nada más sirve para ser intercambiado. Y por último, también definió una teoría monetaria. ¿Cómo así? Definió qué es lo natural o qué es lo naturalismo en la economía, o qué es el naturalismo en la economía. Para Aristóteles, lo natural era toda actividad que se enfocaba en cumplir una necesidad material de las personas. Es decir, toda adquisición o transacción que se enfocaba en cumplir una necesidad, ya sea alimentaria, de vestido, de transporte, de trabajo, todo lo que se enfocara en cumplir una necesidad, para él era algo natural. Y también que se asociara con la administración del hogar. Para él, lo único perfecto era lo natural. Aristóteles, con sus ideas, fundó lo que es el pensamiento económico occidental, que se basa en un análisis lógico con un enfoque ético y social del intercambio. Ahora que ya vimos a la sociedad tribal, ahora que ya vimos a la sociedad hebrea y el poder que fue el excedente, ahora que ya vimos a la sociedad griega y las primeras ideas económicas,
ahora vamos a hablar del imperio más grande y poderoso de nuestra historia, que es el Imperio Romano. Lo primero a destacar, vamos a hablar primero que todo de los romanos, es decir, cómo eran ellos, qué es lo que ellos pensaban. De acuerdo con Ryan Holiday, que es considerado uno de los estoicos cotidianos, que ha escrito libros como Estoicismo Cotidiano y que ha hablado mucho de la civilización romana, dice que realmente no hay una diferencia entre un romano en la sociedad romana y, y nosotros actualmente. Es decir, la sociedad romana también era una sociedad llena de estrés, de ajetreo, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que los romanos no buscan vivir con esperanza, los romanos buscan vivir con honor. Por tanto, para los romanos es preferible ser un esclavo a vivir sin el honor. Y por eso escuchamos frases tan emblemáticas como el carpe diem, es decir, vivir tu vida al máximo como si fuera tu último día. Ahora sí vamos a hablar de las ideas económicas. Lo primero que tenemos que mencionar es que realmente no es que hayan aportado ideas económicas, pero sí nos han dejado un aporte legal que sí permitió que avanzara la actividad comercial, que es el contrato. Con el contrato, uno de sus principales beneficios fue el hecho de los préstamos. ¿Cómo así, Esteban? Es que resulta que antes, para que se pudiera prestar dinero, tenía que hacerse entre personas que se conocieran, es decir, entre familiares, conocidos. Y para tú formar ese vínculo, pues tendría que pasar años. Por lo tanto, entre un desconocido y otro desconocido no se podían haber préstamos. Hasta que aparece el contrato y por lo tanto eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque con el contrato, si alguna de las partes incumple, pues ya interviene el Imperio Romano y hace cumplir el contrato. Ahora, la economía romana la podemos ver como una gran máquina. ¿Cómo así que una gran máquina? Una gran máquina que funcionaba gracias a la agricultura, la minería, la artesanía y el comercio. Además, tenemos que sumarle las conquistas. O sea, lo feroces que eran batalla de los romanos les permitió conquistar. El Imperio Romano tenía un poderío militar tan grande que lo llevó a, primero, conquistar a los griegos. Segundo, ganar la Gran Guerra de Siria. Tercero, pues, dominaron Egipto también. ¿Cuál fue la cuestión aquí? Que la vuelta es la siguiente. Conquista, mayores tierras, obtenían los esclavos, con los esclavos trabajaban la tierra y así sostenía tu economía. ¿Por qué? Porque no tienes que pagarles para edificar la infraestructura. No tienes que dar ese dinero o ese factor económico. Pero acá ya avanzamos varios años. Los romanos se encontraron con un gran muro. Fue el muro germano, el muro de los bárbaros. Y ahí los romanos, pues digamos que ahí ya su autoridad estaba puesta en duda. Ya los habitantes al interior del Imperio Romano ya tenían el miedo. ¿El miedo de qué? De que entraran las tribus bárbaras y te mataran. Lo que llevó a que se perdiera el prestigio del Imperio Romano y poco a poco vemos cómo se debilita interiormente y también externamente. ¿Por qué? Interiormente, ¿por qué? Porque empezaron a escasear los esclavos. Y empezar a escasear los esclavos se convirtieron en una forma antieconómica. Por lo que mantener a los esclavos se volvió tan costoso que realmente jodió a los romanos. ¿Por qué? Porque dependían de la esclavitud para sostener su gran máquina económica. Ahora, lo primero que vamos a hacer ahora, ¿qué va a ser? ¿Cómo se organizaba la sociedad romana? Segundo, el factor de la esclavitud, que realmente es muy importante ver cómo es el génesis del Imperio Romano y también cómo hacer su colapso. Y lo tercero, por qué cayó el Imperio Romano y así entrar a la Edad Medieval. Así que, comencemos. Ahora vamos a hablar de la jerarquía de la sociedad romana, propiamente. Primero que todo, tenemos a lo más alto de esta pirámide, que son los patricios. ¿Cuáles eran las características principales de los patricios? Eran la clase alta y la élite tradicional de Roma. Descendían de las familias fundadoras de la ciudad. Tenían acceso a los cargos políticos más importantes y grandes extensiones de tierra. Eran una minoría, pero con mucho poder. Más bajito tenemos a la plebe, a quienes se le aplica el famoso pan y circo. Eran los ciudadanos comunes, campesinos, artesanos, comerciantes, soldados. Al principio no tenían los mismos derechos que los patricios, pero con el tiempo ganaron representación política. Podían llegar a ser ricos, pero nunca considerados parte de la nobleza patricia. Tercero, tenemos a los equites o también los caballeros, que surgieron como una clase media alta entre patricios y plebeyos. Eran ciudadanos ricos dedicados al comercio y a la administración,
Muchos llegaron a ocupar cargos importantes en la burocracia romana, se destacaban por poder costear un caballo propio para el servicio militar. Después tenemos a los libertos, los cuales eran antiguos esclavos que habían sido liberados. Podían trabajar, casarse y tener propiedades, pero no tenían todos los derechos políticos. Sus hijos, sin embargo, sí nacían como ciudadanos romanos. Por último, y lo más bajo de la pirámide, tenemos a los esclavos. Eran propiedad de sus dueños y no tenían derechos legales. Provenían principalmente de guerras, deudas o nacían esclavos. Trabajaban en el campo, las casas, las minas o en el servicio público. Algunos podían comprar su libertad o ser liberados. Ahora vamos a hablar del factor de los esclavos. La era de la esclavitud en Roma floreció durante los siglos segundo y primero antes de Cristo. Se profundizó con la expansión mediterránea impulsada por la conquista de las islas de Egeas y Cartago y se consolidó con la anexión de Grecia y la guerra de Siria en el siglo anterior a nuestra etapa. El Estado romano se adueñó de gran cantidad de tierra con la conquista de nuevos territorios. ¿Para qué? Para sacar beneficio de ella. Introdujo la figura de los esclavos. Otra de las razones por las que Roma se convirtió en una civilización de esclavos se debió a que el desarrollo de los ejércitos de Roma y sus tácticas permitió derrotar a salvajes y presentó al mundo griego rendido gracias a la victoria de Emilio Paulo. La situación geográfica y las vías que permitían un rápido desplazamiento de las tropas que cada vez se adueñaban de más territorios y el comercio entre ellos aumentaba. Los esclavos carecían de libertad personal y eran considerados bienes muebles que podían ser comprados, vendidos, hipotecados o alquilados. Entonces, para Roma y la economía romana, concluimos lo siguiente: la adquisición de tierras más esclavos significa mayor poder. Los esclavos fueron el génesis y el colapso del Imperio Romano. La esclavitud se convirtió en una forma antieconómica. El Imperio Romano portó una estructura fundamentada en la esclavitud. Cuando esa faltó las bases que sostenía la gran máquina, por lo que el Imperio Romano colapsó. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? La Roma gloriosa se estrelló con un gran muro que no pudieron derribar, generándole duda a su autoridad. Ese muro no solo era externo, sino interno. La corrupción, las guerras civiles, la inflación y lo anterior sumado a la pérdida de interés de la ciudadanía. Esa ciudadanía está fundamentada en forjar valores. ¿Para qué? Para desarrollar las virtudes, como son las pietas, fides, virtus, habitas, disciplina, autoritas y el mos mauri. El famoso carpe diem también estaba en base de esos valores que te permiten desarrollar la virtud. Fue cambiado por el miedo y el desorden, debido a las invasiones bárbaras. Su derrota contra los germanos, los persas presionando sus fronteras, llevó a que Roma se estancara. Ya no vino a conquistar más. Al no conquistar más, no tenían más esclavos. Los esclavos se convirtieron en una forma antieconómica, por tanto, menos poder. La autoridad de los romanos se amalió hasta finalmente caer en su zona occidental con el emperador Rómulo Augusto en el 476 después de Cristo. En Roma, a partir del siglo III, cuando la capital comenzó a perder su tradicional autoridad como centro del imperio y las provincias adquirieron cada vez mayor autonomía, el imperio era muy grande y difícil de controlar. Cada uno de los ejércitos regionales trataba de imponer a sus generales como emperadores, provocando conflictos internos y aumentando la debilidad de Roma. Frente a la inseguridad provocada por la crisis del siglo III, las actividades comerciales y artesanales comenzaron a detenerse. Muchas ciudades romanas que vivían de la recaudación de impuestos al comercio comenzaron a despoblarse. Roma ya no conquistaba más, estaba a la defensiva, y al no poder tener nuevas conquistas, se perdió una de las principales fuentes de riquezas imperiales. Los esclavos se tornaron escasos y por lo tanto más caros. Ante la crisis, muchos propietarios rurales se liaron a sus esclavos. A esos ex esclavos se les llamó colonos y fueron la base del sistema que consistía en la entrega de una porción de tierra, elementos de labranza y una parte de la cosecha para el mantenimiento del trabajador y su familia. A cambio, el colono debía pagar fuertes tributos al dueño de la tierra. Dentro de la propiedad había también artesanos que producían lo necesario para la comunidad.
Esto llevó a que las grandes propiedades se autoabastecieran y se apartaran de los circuitos comerciales. Allí el propietario se fue convirtiendo en un soberano que gobernaba su región y a sus colonos. Este sistema perjudicó seriamente al imperio. Cuando a finales del siglo III Diocleciano se propuso reorganizar el imperio, se le ocurrió una nueva forma de gobierno. ¿Qué propuso? Lo dividió en dos regiones, la oriental y la occidental. El imperio pasaría a ser gobernado por dos Césares, con poder militar, y dos Augustos, con poder político. A ese sistema se lo llamó la tetrarquía, el gobierno de cuatro. La tetrarquía no solucionó los problemas y siguió las luchas internas hasta en que el 324 Constantino se proclamó emperador único. El nuevo gobernante fundó en Bizancio, Turquía, la nueva capital del Imperio Romano. Inauguró una política de tolerancia con el cristianismo, adoptando él mismo esa religión, lo que dio un gran pulso a su difusión. Más adelante, el emperador Teodosio, quien al morir dejó como herencia al imperio a sus dos hijos, a Honorio le siguió el occidente y a Arcadio el oriente, esa división terminó de debilitar al imperio. Nuevas invasiones exteriores como la de los godos, los vándalos y los burgundios, que ocuparon la Galia, que es la actual Francia, y Hispania, que es la actual España, e Italia, dieron el golpe de gracia a lo que quedaba de la gloria de Roma. En el año 410, el rey visigodo Alagarico ocupó y saqueó Roma. A partir de entonces se sucederán las invasiones hasta que en el 476 el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto por el germano Audócrates. El imperio romano de Occidente llegaba a su fin con un emperador que lleva el nombre de uno de sus fundadores de Roma. ¿Y era el emperador? César. Bueno, ahora lo último que tenemos de mencionar sobre la sociedad romana va a ser lo siguiente. Aquí, gracias a comentarios, vamos a leer lo siguiente. Gracias a la emisión del contrato, facilitó el comercio, el préstamo, ya que si alguien incumplía el contrato, estaba el imperio para hacerlo cumplir, lo que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, la justicia era definida como la voluntad constante de dar a cada uno su derecho, apoyándose el derecho romano en tres preceptos. El primero dice lo siguiente, discúlpenme en el latín, honestete vivere, que significa vivir honestamente. El segundo precepto, me disculpan el latín nuevamente, alterum no laedere, que significa no dañar al otro. Por quien ocasiona un daño a otra persona, lesiona sus derechos y queda expuesto a la sanción. Por último, el tercer precepto sería sunt quique tribuere, que significa dar a cada cual lo suyo. Ahora, cuando estamos en el audio, dijimos que había caído el Imperio Romano en el 476 después de Cristo con el emperador Rómulo Augusto. Entonces, al caer el Imperio Romano, lo que pasó fue lo siguiente. Desaparecen los esclavos y ahora aparecen los siervos. Es decir, ahora hay amos y siervos. Pero ¿cómo se mantenían unidos los amos y los siervos? Era por obra y gracia de la fe. Así entramos a esa etapa llamada el feudalismo. Con la caída del Imperio Romano en el 436 d.C., Europa entra en la Edad Media. El sistema feudal surge como respuesta al caos, protección a cambio de trabajo. Desaparece la figura del esclavo. Ya no son esclavos, ahora son siervos. Pasamos de la esclavitud a la servidumbre. ¿Pero qué mantenía al amo y el siervo unidos? La fe. Unía a los amos con los siervos. Los siervos, al aceptar la fe, también aceptaran su posición de siervos, ya que los amos eran los elegidos de Dios, y esa cuestión no se cuestionaría. Aparece el feudalismo, cuya riqueza es la tierra. El feudo te ofrece la protección y el siervo trabaja la tierra por el feudo. La fe mantenía leales a los siervos, a sus feudos, es decir, los siervos aceptan la desigualdad terrenal de los hombres, buscaban su salvación espiritual y creían que los feudos eran descendientes de Dios. La humanidad entra a la era del oscurantismo. La devoción en Dios se convirtió en un mecanismo de poder por parte de la Iglesia, que se enriquecía con el poder del diezmo. La Iglesia, con el dogma, no permitió el avance científico, y así la economía giraba en torno a la tierra. El vasallaje, el diezmo y los derechos feudales organizaban la producción y distribución. Era una economía local, cerrada y autosuficiente. La Iglesia tuvo una gran influencia. Tomás de Aquino, inspirándose en Aristóteles, defendía el justo precio y condenaba el lucro desmedido. Ahora hay que tener en cuenta esas tres observaciones acerca del feudalismo.
por parte de Tomás de Aquino. Respecto a la propiedad, en el feudalismo hubo un retroceso de propiedad privada a propiedad comunal, al mando del señor feudal, pero con el avance del comercio se acepta la existencia de la propiedad privada. Tomás de Aquino criticaba el uso de la propiedad privada. Era mala cuando se usaba para fines propios y buena si se usaba para ayudar a los demás. Ahora, respecto al comercio, Tomás de Aquino consideraba que el comercio no era bueno ni natural, era una imperfección de la realidad, un mal inevitable en un mundo imperfecto. Pero si el comerciante ayudaba al país, se consideraba de sus obras eran buenas. Es decir, un comerciante debía limitarse a sostener su hogar y ayudar a su país. Y respecto al valor, el costo de producción estaba dado por el principio de la justicia. Si bien los principios bíblicos regulaban el comercio, nunca pudieron controlarlo. El comercio avanzaba y la iglesia debía obligar a flexibilizar. Estas flexibilizaciones llevarían al fracaso de la iglesia. Con el avance del comercio empezarían a oscilar el precio justo, por lo que cualquier precio puede ser. La usura, que era considerada la máxima expresión de la avaricia, se convirtió en una ayuda al necesitado, por lo que se flexibilizaron los préstamos. La actividad económica se liberó de la fe, la religión y la ética. Ya la gente no quería ser solo siervos. Con la caída del Imperio Bizantino en 1400 d.C. a manos de Osman Bey y el descubrimiento de América en 1492, comienza una nueva etapa al mercantilismo. Aunque no había teoría económica estructurada, el feudalismo organizó las relaciones productivas y marcó el ritmo de Europa por siglos. Más adelante, autores como Jacques Le Goff y Marc Bloch interpretaron el feudalismo como una fase clave de transición hacia el capitalismo moderno. El mercantilismo es cuando el Estado como tal entra en escena. Del siglo XVI al siglo XVIII, Europa sufre una transformación, tanto del comercio marítimo, las colonias, el descubrimiento y el auge de los estados-nación. Los asentamientos comerciales en tierra de nadie llevaron a la formación de los estados-nación, que fue la primera forma de organización racional. No significa que las anteriores no fueran racionales, sino que esta se considera la primera forma de organización racional en término económico. Estas tierras de nadie se privatizaron y protegidas mediante el uso de la fuerza. Antes del mercantilismo, la expansión se debe en terreno sobre toda Europa. Por tanto, los nuevos conocimientos marítimos expandieron las posibilidades del crecimiento. Tan es así que en búsqueda de nuevos mercados descubrieron y conquistaron América. Esta revolución comercial, al liberarse de las garras de la iglesia y con los descubrimientos marítimos, nos llevaron al mercantilismo. Ahora, ¿qué es el mercantilismo? Bueno, el mercantilismo es la primera doctrina económica sistemática. ¿En qué consiste? En la acumulación de metales preciosos como sinónimo de riqueza, exportar más e importar menos, y la intervención del Estado para proteger la industria y controlar el comercio. El mercantilismo consistió en la acumulación del capital comercial. Ahora, es el mercader quien domina el proceso productivo, organizaba la actividad económica y es el enlace del mercado. El mercantilismo es una forma de organización económica de la sociedad de los Estados-nación, el cual su principal característica es que era un comercio monopólico, en donde el mercante era la gente que coordinaba la actividad económica. Pero para que este sistema de acumulación de capital funcionase, el Estado necesitaba ser un Estado fuerte para poder ejercer dicho monopolio, ya que se permitía al Estado favorecer o proteger a ciertos comerciantes. Lo segundo sería la creencia que la fuente de riqueza es la actividad comercial. Tercero, el comerciante que tiene que ser el actor protagónico dentro de la actividad comercial.
Cuarto, la riqueza es la acumulación de metales preciosos. Y quinto, el horror de los bienes, la preocupación exclusiva, fanática de vender. Todo lo que se produzca se tiene que vender. Ahora, en el mercantilismo surgen dos corrientes principales, quienes son los metalistas y los mercantilistas. ¿Qué son los metalistas? Son una corriente del mercantilismo que solo está enfocado en acumular metales preciosos, tener un superávit en todos los sectores, que se exporte más de lo que se importe y que no haya nada de salida de metales preciosos, nada de salida de oro, joyas, gemas, nada. Todo se tiene que quedar en el estado. Entre menos se importe, mejor. Y claro, si están los radicales, siempre tiene que haber unos conservadores. Dentro de los mercantilistas había un grupo que buscaban simplemente quedarse con la máxima acumulación de riqueza, de oro, de plata, de todos los metales preciosos, sino que también eran un poco más laxos a la hora de importar bienes. Estos mercantilistas también se preocupaban por acumular metales preciosos, pero también tenían otra forma de obtenerlos, que era a través de la reexportación. Tal vez teniendo una balanza de pagos más ajustada, pero estos acumulaban de forma más rápida el capital que les permitía seguir obteniendo riqueza. En este sistema, el dinero es una fuerza activa. Si el dinero es abundante, hay un buen comercio. Y si el dinero es escaso, hay un comercio débil, apagado, lento. En conclusión, el mercantilismo planteaba que la riqueza de las naciones era la única alcanzable mediante una balanza comercial positiva respecto al extranjero, por lo que era necesario proteger económicamente lo local mediante fuertes medidas estatales, medidas proteccionistas. Según las páginas unprofesor.com y economiahistórica.com, el mercantilismo no era solo una política económica, era una ideología de poder estatal, donde la economía se subordinaba a los intereses nacionales. Francia, Inglaterra, España y los Países Bajos compitieron fuertemente bajo esta lógica. En Francia, por ejemplo, Jean-Baptiste Colbert impulsó fábricas estatales, subsidios y fuertes medidas proteccionistas. Aunque más tarde criticado por los economistas como Adam Smith, el mercantilismo sentó las bases de la economía como un campo estratégico ligado al desarrollo nacional. Desde las pequeñas tribus hasta los imperios y los reinos expansionistas, la economía ha sido mucho más que el dinero. Ha sido ética, política, filosofía, poder y supervivencia. De cada etapa nos dejó una gran lección. La tribu, la cooperación. De la sociedad hebrea, el excedente y la propiedad privada. Los griegos, los primeros análisis económicos. Los romanos, el contrato y la base en la esclavitud. El feudalismo, la fe, la tierra y el dogma. Y del mercantilismo nos dejó el control estatal y la primera forma de capitalismo, que es el capitalismo mercantil. Entender estas raíces no solo nos ayuda a comprender el pasado, sino también a cuestionar el presente y el futuro de nuestras naciones.